invitarles a tomar su Biblia conmigo en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, su hijo Timoteo, primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo 3, 16. Hoy yo quiero edificar usando el tema entendiendo el misterio de la piedad. Entendiendo el misterio de la piedad. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Dice la palabra del Señor: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. Es un resumen de todo lo que fue la venida, el plan de salvación desde su inicio hasta su culminación. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra leída. Señor, pon en mi corazón espíritu de sabiduría y del conocimiento del Hijo de Dios. Señor, que los dones puestos en mi persona puedan ser manifiesto, Dios, en este día para glorificar tu nombre y traer entendimiento a tu iglesia de tu persona. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entendiendo el misterio de la piedad. Cuando hablamos de misterio, estamos hablando de algo que está oculto a la vista de las personas comunes. Es algo que Dios ha decidido ocultar, pero hay un momento que lo oculto se ha de hacerse manifiesto. Así que ese plan eterno para muchas personas había sido oculto. Dios lo había ocultado del entendimiento de muchas generaciones. Los profetas de la antigüedad, algunos por revelación divina, habían recibido pequeñas partes de lo que sería la redención del hombre, la venida de Cristo, su manifestación aquí en la tierra. Y eso que estaba oculto, en un momento determinado Dios decidió revelárselo al hombre y se manifestó Cristo para redimirnos de nuestro pecado. Así que este pasaje que acabamos de leer, el tiempo, según el trasfondo de esta escritura, el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo, su hijo espiritual. Le está escribiendo en un momento que recién el apóstol Pablo había sido liberado desde su primera cárcel en Roma. Entonces el apóstol Pablo escribe esa carta a su hijo Timoteo, que está militando, está dirigiendo la grey de Cristo en una ciudad llamada Éfeso. Allá en Éfeso había muchas cosas que le eran contrarias a la iglesia del Señor. Una de las cosas que le era contraria a la iglesia de Dios era la persecución a los creyentes. Esa persecución había empezado tiempos atrás, pero en el año 64 después de Cristo, esa persecución como que tomó más fuerza a través de un líder llamado Nerón. Nerón se había levantado en contra de la iglesia, y ahí la iglesia empezó a vivir un tiempo de persecución más arreciada. Así que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo para poder alentarlo a él, para poder direccionarlo a él cómo debe de dirigir la iglesia y cuál debería de ser el modus operandi de la iglesia en ese tiempo. Así que el propósito de la carta del apóstol Pablo a Timoteo es presentarle de una manera resumida el propósito de la iglesia. Y asimismo era darle a entender
Timoteo cuál debería de ser su comportamiento, cuál debería de ser el comportamiento de la iglesia misma. Así que la palabra que encontramos traducida para conducirse en las escrituras, en el original, es la palabra anestrefo, que significa describe tanto el caminar del creyente como el hablar del creyente. Es decir, que el creyente no es alguien solamente que llega a la iglesia para sentarse, disfrutar del coro, disfrutar de una atmósfera, disfrutar del ambiente, de una programación, sino que el creyente debe de presentar algo diferente que el mundo donde él está militando. El creyente tiene que tener una conducta tanto en su forma de ser, en el lugar donde Dios lo ha colocado. Asimismo tiene que tener una conducta de cómo habla. El creyente no puede tener el mismo lenguaje que tiene la gente del mundo. En su hablar, la gente tiene que ver a Cristo en su forma de hablar. Pedro quería negar a Cristo por temor, por miedo, pero cuando él abría la boca, la gente tenía que ver de que realmente era un discípulo. Es ahí donde nosotros somos confrontados como creyentes. En el lugar donde Dios nos ha colocado, ¿qué tanto es que nuestro hablar testifica de Cristo? ¿Qué tanto es que nuestro proceder testifica de Cristo? El apóstol Pablo le decía a Timoteo, la iglesia tenía que testificar de Cristo en su forma de ser y en su forma de hablar. Es decir, que se refiere a toda nuestra vida. Todo lo que nosotros somos como iglesia debemos de testificar de Cristo en nuestro comportamiento externo y también en lo interno. La base para una conducta apropiada de los creyentes es la propia naturaleza de la iglesia. Nosotros no podemos tener una conducta apropiada a menos que se nos revele la naturaleza de la iglesia. Recordando que la iglesia no son las cuatro paredes que tenemos aquí. La iglesia somos nosotros, y si no entendemos la naturaleza de la iglesia, no podemos proyectar a Cristo como iglesia. Necesitamos entender cuál es la naturaleza de la iglesia. Y cuando hablamos de naturaleza, nosotros todos sabemos que toda conducta es propia de una naturaleza. Nosotros no tenemos que darle un curso a un perro para que aprenda a ladrar, porque por naturaleza ladra. Imagínense nosotros dándole un curso de natación a un pez para que aprenda a nadar. Su naturaleza le dice que tiene que nadar. Amén. Así que es algo natural. Ahora bien, como nosotros operamos en una naturaleza caída, en una naturaleza adámica, el pecar para nosotros es algo normal. Nosotros no tenemos que hacer nada para pecar. Todo el esfuerzo que tenemos que hacer es para no pecar. Pero pecar para nosotros es algo normal. Por eso que el cambio que necesitamos como iglesia no es otra cosa que un cambio de naturaleza. Es todo lo que nosotros necesitamos cambiar de naturaleza. Permíteme leer el texto del apóstol Pablo, es el consejo apostólico de Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, versículo 3 al 4, él dice lo siguiente: como todas las cosas, todas, no es alguna cosa,
sino como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, todos los males que hay, toda la atracción que hay hacia lo malo, es por nuestra ¿qué? Concupiscencia. Y la concupiscencia es la atracción natural hacia lo malo. Así que todo lo que nosotros necesitamos como iglesia para manifestar a Cristo en los ambientes donde hemos sido colocados es que un cambio de naturaleza. Cuando cambiamos de naturaleza, mientras más nos acercamos a Dios, mientras más nos parecemos a Dios, más lejos estaremos del pecado, más lejos estaremos de la tentación, más lejos estaremos de nuestra concupiscencia. Pero mientras más mundanal somos, mientras más inclinados somos a los preceptos de este mundo, más estamos expuestos a fallarle a Dios. Si queremos ser iglesia, presentarnos como tal ante un mundo carente de Dios, necesitamos un cambio de naturaleza. Y para entender la naturaleza de la iglesia, es importante tomar en cuenta tres cosas fundamentales. Número uno, su origen. Número dos, su composición. Y número tres, su misión. Para entender la iglesia como tal, como este grupo de personas, si no queremos solamente darle este énfasis de una iglesia individual, de que cada uno de nosotros somos la iglesia del Señor, ¿verdad? Pero también hay una iglesia corporativa. Si queremos entender también la influencia de esa iglesia corporativa, necesitamos entender su origen. Quien creó la iglesia fue Cristo. La iglesia es de Cristo. La iglesia es la máxima expresión de Cristo aquí en la tierra. Si la iglesia no puede ser iglesia si está desconectado de su fuente. Él dijo, él mismo lo dijo: yo soy la vida y vosotros los pámpanos, y separado de mí nada podéis hacer. La iglesia no puede operar genuinamente fuera de Cristo. Ahora bien, podemos tener una religión, podemos tener una institución, pero ser iglesia genuina demanda y exige de que Cristo sea el centro, que Él sea el Kyrios de todas las cosas que nosotros hacemos. Es ahí que surge el reto que tenemos, el desafío generacional de devolverle la iglesia a Cristo. Porque la iglesia ha sido secuestrada por la religión. Y es importante entender que la iglesia debe de ser devuelta a su dueño, que es Cristo, quien opere en todos los niveles de nuestra vida. La composición de la iglesia, por ejemplo, número uno, podemos decir que la composición de la iglesia como casa de Dios, la iglesia es la casa de Dios, oikos. La casa es el lugar donde Dios mora. Por eso que nosotros en el Nuevo Testamento pasamos a ser esa iglesia, esa morada del Dios vivo. La casa de Dios, la expresión para casa es oikos. La iglesia es la casa de Dios, y esa palabra puede referirse al edificio, porque muchas personas principalmente identifican más el edificio como casa de Dios. Pero también no puede ser, porque en
en los textos bíblicos nos muestra también como el edificio, el lugar donde estamos, como la casa de Dios, como iglesia. Entonces no podemos nosotros basarnos solamente en una sola terminología y obviar las otras cosas, porque la iglesia, o sea, la palabra de Dios lo establece como tal. La iglesia sí también es el lugar donde nos reunimos para juntamente adorar y expresar a Dios. Así que puede ser tanto el edificio, pero también habla también de la familia que ocupa ese edificio. Nosotros como familia de Dios. Es un tiempo de que nosotros necesitamos entender qué somos, porque no podemos desempeñar nuestro rol, nuestra función en esta sociedad si desconocemos quiénes somos. Así que como iglesia somos la casa de Dios. Somos esa asamblea que Dios levantó, esa asamblea para proclamar su nombre. Cuando se habló por primera vez de iglesia, Jesús a Pedro sobre este fundamento, esta revelación que recibiste: yo voy a edificar mi iglesia. La expresión es eclesía. La eclesia es una asamblea de hombres y mujeres que han recibido un llamado, que han recibido y tienen un mensaje y tienen que publicar este mensaje. La eclesia no puede ser apática a las necesidades de la sociedad. La iglesia, la eclesia, no puede mantenerse en las cuatro paredes engordándose. La eclesia necesita ir y hacer discípulos a las naciones. Es el llamado de la eclesia. Nosotros somos eclesia. Así que hemos sido llamados por Dios y hemos recibido y respondido el llamado que Dios nos ha hecho como asamblea de redimidos. Y nosotros contamos con la presencia de Dios para poder llevar a cabo la misión que Él nos encomendó. Y esa misión es ir y hacer discípulos a las naciones. Ahora bien, aparte de evangelizar el mundo, la eclesia, como el apóstol Pablo le hablaba a Timoteo, la eclesia o la iglesia del Señor tiene que ser columna de la verdad. Ustedes saben lo fácil que es para nosotros desviarnos de la verdad, pero la iglesia tiene que ser columna y fundamento de la verdad de Dios. La palabra columna es, o pilar, es la palabra stulos, y fundamento es edrayoma, que también se refiere a la figura de un edificio. La columna es la parte fuerte que sostiene el edificio. La expresión columna tenía un gran significado para ellos, porque ellos se habían acostumbrado del templo de Diana. Estaban acostumbrados y se cuenta que ese templo tenía más de 100 columnas. Y estas columnas, aparte de todo lo que, de hecho, en el tiempo de Pablo, de Timoteo, este templo era considerado como una de las 7 maravillas del mundo. Así que tenía una belleza. Pero una de las cosas más importantes de ese templo eran las columnas. De hecho, reyes habían regalado columnas, ¿me entienden? Y tenían escritos de ellos, se hablaba de su grandeza. Así que, amados, ahora cuando Pablo le pasa esta verdad a Timoteo, donde que la iglesia tenía que ser columna y baluarte de la verdad de Dios, no solamente era una enseñanza, no solamente era una carta. El apóstol Pablo enfáticamente le decía a Timoteo que eso debería ser como un himno, una canción
que se cantaba, y cada vez que ellos cantaban la canción, ellos se acordaban que tenían que ser ¿qué? Columna y un fundamento de la verdad. ¿Cuál verdad? El misterio revelado. El misterio del Cristo que vino y nos redimió. Esa es la verdad que tenemos. Hoy por hoy tenemos muchos mensajes, muchos teólogos, pero el apóstol Pablo, siendo un gran teólogo, a la iglesia de Corinto le decía: yo me he propuesto no venir a ustedes con palabras huecas, con sabiduría humana, sino solamente presentarles a Cristo y a este crucificado. Y esa es la verdad de la iglesia. Y esa es la verdad, el fundamento de nuestra fe. ¿Cuál? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Aleluya. Esa es la verdad que necesitamos defender como iglesia. Así que esa verdad es una declaración racional de la fe cristiana que debía ser recordada, cantada, creída, vivida y defendida por Timoteo y por la iglesia. Así que, tomando en consideración piedad, la piedad desde un punto de vista humano es una virtud que inspira por el amor a Dios, es tener devoción por las cosas santas. Amén. Y por el amor al prójimo es también ejercer actos de amor y comprensión. Piedad tiene dos bases fundamentales. La primera base fundamental de piedad es tener un profundo respeto por las cosas sagradas. Y ahí es que nosotros como iglesia nos quemamos. Tener respeto por las cosas sagradas. Señores, Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Cuando yo era nuevo creyente, yo veía como en mi congregación donde yo me congregaba, como había un celo por esto. Tal vez podría ser como un poco exagerado, pero había un celo por la parte. Por eso que mayormente los ministros no ministraban desde abajo, ministraban desde esta parte, porque esta parte estaba reservada. Aún los niños se les educaba a no acercarse a ellos. De hecho, recuerdo que había, donde estaban los escalones, había dos diáconos líderes que se aseguraban de que una persona inconverso no llegara a esa parte. Pero sin embargo, y otra cosa, los usos de las cosas sagradas en el Antiguo Testamento se ungían, los instrumentos, todo apartado, consagrado para Dios. Por eso que uno de los peligros que hay en el asunto de la piedad, en tener profundo respeto por lo sagrado, una de las cosas que Dios demostró en qué consistía es lo que vimos en la vida de diferentes ministros, como ellos perecieron por no respetar lo sagrado. Usa fue un ejemplo. Y el problema de Usa, ustedes sabían que yo se lo he predicado aquí. El problema de Usa fue que se familiarizó con el arca. Y es el problema que tenemos de la familiaridad. De familiarizarnos con la cosa de Dios. Y hasta el punto dejamos de darle el respeto que se merece.
Usa se familiarizó con el arca, aunque había preceptos de Dios que no podía ponerle la mano. Le puso la mano y lo mató. Los hijos de Aarón fueron a presentarle, como veían que todo el mundo iba y presentaban ofrenda a Dios, que aquello entraron y llevaron una ofrenda incienso que Dios no había pedido, y ahí mismo murieron. Los hijos de Elí también. Los hijos de todos. Señores, ¿ustedes creen que porque estamos en la gracia, Dios ya uno puede hacer lo que nos da la gana? Señores, les voy a decir algo a ustedes. Tal vez Dios en este tiempo no hace descender fuego como en otro tiempo, pero Dios permite enfermedades. O sea, ustedes saben por qué hay tantas enfermedades, cánceres. Hay muchas cosas que pasan, muchas desgracias que nos pasan porque no queremos. Creemos que porque estamos en gracia ya podemos hacer lo que sea. Por eso que hay tantas enfermedades, hay tantas desgracias, porque nos hemos desviado de la cosa de Dios. No hemos entendido lo que Dios nos está comunicando. Piedad es tener un profundo respeto por lo sagrado. Entender que hay cosas que pertenecen al uso de Dios exclusivo. Y no estamos hablando solamente de instrumentos. Tú has sido consagrado para el uso exclusivo de Dios. Dios te apartó. Dios te escogió. Y el hecho de que Dios te haya escogido, te haya apartado, cae sobre ti una responsabilidad de apartarte para Él, para su uso exclusivo, y no contaminarte ante las cosas de este mundo. Así que piedad número 1 es tener un profundo respeto por las cosas sagradas. Pero la segunda parte de piedad es expresar a Cristo en los ambientes domésticos. Por eso que en 1 Timoteo 3:16 podemos observar que es un punto divisorio entre el quehacer ministerial y el quehacer personal. Nosotros debemos de ser, en calidad de iglesia, dentro de la ejecución del ministerio de la piedad, el misterio de la piedad, debemos nosotros de expresar a Dios en todo lo que hacemos, ya sea en la empresa donde estamos, en el lugar donde Dios te ha colocado para que seas luz en medio de la tiniebla. El ser luz en tu empresa no significa no llevar el control, no significa no tener disciplina, sino que tenemos que practicar la justicia. No ser injusto, no maltratar, pero ahí debemos de ser luz. Y ahí que viene otra confrontación. Esa es la confrontación al dualismo que hacemos. Por ejemplo, cuando yo era evangelista, por la influencia externa del entorno evangelístico, se entendían que hay personas que Dios había llamado para estar a tiempo completo. Y según nosotros, estar a tiempo completo era ¿qué? No trabajar, vivir del ministerio. Así que para nosotros, cuando entramos en este ambiente como evangelista, es más fácil para nosotros vivir del evangelio, ser el gran vago,
que se acuesta a las 2 y las 3 de la mañana, entre comillas orando, y despierta a las 5 de la tarde, a las 12 del mediodía, esperando que llegue una invitación para ir a predicar, para que le den una ofrenda. Así que ya lo que hacemos no lo hacemos para rescatar almas. Hay una motivación errada. Y la motivación es cuánto me van a dar. Recuerdo que estaba sentado con un evangelista profeta, y hablaba, él decía, él tenía como que una tabla de las iglesias donde él había ido y sabía cuánto en cada iglesia le podían dar. Así que él tenía, si voy donde fulano son 10,000 seguro. Yo podía contar con esos 10,000. Pero allí nada más son 2,000 y allí 500. Así que él tenía una escala de prioridad. Si tú lo llamabas 2 o 3 meses antes, tenía una actividad, y 5 días antes llama, esa iglesia de 10,000 te cancelaba. Señores, ¿ustedes se imaginan que Pablo cobrara por sus servicios, por llevar el evangelio? Así que esa mentalidad que adoptamos de el supuesto tiempo completo, el apóstol Pablo le decía a Timoteo que predicara el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Yo adopté, yo se lo he testificado a la iglesia, yo adopté esa mentalidad de tiempo completo. Entendía que Dios me había llamado a no trabajar. Entiendo que hay personas que Dios también le hace el llamado y no le permite trabajar. Pero cuando adoptamos una mentalidad, ¿me entiendes?, bajo la influencia externa, y queremos ser el gran vago, repito, y no trabajar, Pablo trabajaba. Hay personas, sí, repito, que Dios ha llamado para tal. Pero ¿qué sucede? Y Dios es quien se encarga también de proveer a esa persona. Porque el que llama respalda. Así que para mí, en aquel entonces, el tiempo completo era ser el gran vago. Hasta que Dios me hizo entender. Tiempo completo es predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Es ser luz donde quiera que te haya puesto. Es decir, que en el trabajo tú no puedes tener ese dualismo. Que no, este es mi trabajo. No, porque tú sabes, aquí es mi trabajo. Ahora cuando estoy en la iglesia es otra cosa. No. En el trabajo eres la luz. En la iglesia sigues siendo la luz. No puede ser luz en una parte y tiniebla en otro lado. Tenemos que tener una sola identidad. A eso que se le llama identidad definida. Así que la practicidad de la piedad, una de sus partes, su componente, es manifestar a Cristo en los ambientes domésticos. Esa es la confrontación que tenemos como iglesia. Tal vez este mensaje no te paró los pelos, no sentiste a Dios. ¿Cuántos sintieron a Dios aquí? Amén. ¿A cuándo se le pararon los pelos? A nadie. Porque no es la intención, iglesia. La iglesia es una confrontación de que seamos más iglesia. Y era la intención del apóstol Pablo, de que la iglesia supiera cuál era su origen, cuál es su composición y cuál es su misión. Sin eso no podemos operar en la naturaleza de la iglesia, que es la naturaleza de Dios. Él nos ha dado promesas grandes y nos ha permitido ser participantes de su divina
naturaleza. Yo quiero orar en este lugar. Padre, te doy gracias, Señor, por la palabra que nos ha traído en este día. Yo oro por tu iglesia, esta iglesia, esta asamblea de los redimidos, que está militando en este tiempo. Tal vez para nosotros este tiempo es un tiempo difícil, un tiempo donde la gente es apática a las cosas de Dios. No es una novedad, porque los antiguos también tuvieron momentos difíciles, pero ellos vencieron y cumplieron con su asignación. Señor, necesitamos contar, tener tu sabiduría para poder operar efectivamente en esta generación que nos ha tocado vivir. David sirvió a su propia generación y murió. Nosotros en esta generación necesitamos servir efectivamente a nuestra propia generación. Yo oro por la mente de cada uno de tus hijos aquí presente, Dios. Yo oro por su mentalidad, por su devoción. Señor, permítenos operar en la naturaleza divina. Señor, desconéctanos de esta naturaleza caída, esta naturaleza adámica. Permítenos, Señor, ser luz en todos los ambientes domésticos. Ayúdanos, Señor, a ser luz. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho a nuestro favor, todas las cosas que ha permitido, Dios, en nuestra vida. Y así mismo te damos gracias, Señor, por lo por venir, porque sabemos que el pensamiento que tú tienes para con nosotros es pensamiento de bien, para darnos lo que nosotros esperamos, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.